Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Roxana Chacón, espero que estén bien y hoy nos encontramos en Polonia. Vamos a empezar el recorrido desde aquí, la Plaza de la Cruz de Katyn, bajo las murallas del Castillo de Wawel. Nos perderemos por el casco antiguo de Cracovia. Descubriremos los vestigios que aún quedan de esta zona medieval. Chicos, así que acompáñenme hasta el final del video para descubrir la historia de esta ciudad, Cracovia. Comenzamos. Ahora estamos en la colina de Wawel, situada a un lado del río Vístula, en el corazón de Cracovia. Este era el antiguo centro de poder, tanto legendario como histórico. Es decir, el poder ejercido por obispos, reyes y duques de la época. En esta colina pueden encontrar construcciones de diferentes épocas. Aquí atrás está una construcción alemana de la Alemania nazi. Por aquí tenemos a la catedral más importante de toda Cracovia. Y aquí al fondo tenemos una construcción de origen austriaco. Justo en el medio de esta plaza nos hemos conseguido esto, que parece un monumento, pero no, es una alcancía. No sé exactamente de qué se trata. Dice que es como para la reconstrucción de la plaza y de Cracovia en general, pero no es solo esto lo que me llama la atención. Es la cantidad de monedas y billetes de todas partes del mundo que hay aquí adentro. Y yo me agaché y empecé a detallar cada uno, y hay billetes de muchos lugares, pero a este en particular me llamó la atención. Miren lo que dice, a ver si enfoca. Dice Banco Central de Venezuela. No sé qué billete es ese, ni cuántos años tiene ahí. Yo no lo reconozco, no sé si es de un nuevo cono monetario, pero sí hubo un venezolano o alguien que fue a Venezuela y tenía ese billete y lo dejó aquí. También hay billetes de otros lados del mundo. Yo por lo menos estoy viendo aquí en el fondo un billete de $10. Un billete de la República Argentina de 50. ¿Qué tal? Sí, dice 50 pesos. Ese billete está circulando actualmente en Argentina, no lo sé. No sé cuánto tiempo tenga esto aquí, pero me lo pueden dejar abajo en los comentarios los argentinos que me ven, que sé que son varios, y les mando un beso y un abrazo desde Cracovia. Ahora que lo estoy pensando bien, no sé si el billete era de 2 bolívares de Venezuela. Para mí era como de 2000 bolívares. Yo no sé qué billete es ese, no lo conozco. También estaba como ya viejito, no sé cuánto tiempo tenía eso ahí. En realidad no distinguí exactamente de qué color era ese billete. Y otra cosa que les voy a decir, así como creo que no nos salvamos de una picadura de abeja, tampoco nos salvamos de que nos atropelle una bicicleta. La gente que maneja bicicleta aquí va por todos lados y en todas las direcciones, y ando que estoy grabando y estoy pendiente y Saúl me jala por el vestido para que no me vaya a atropellar alguien en bicicleta. Mira, tengo uno que está aquí al lado, pero claro, ese señor va lento. Sobre todo los que reparten comida, te pasan que me vuelan el vestido. On a run from a given disaster, speed away from the holy mind, pride, that's where I never thought it would matter.
if I'm gone by now. All my weakness keep on linger on. Estamos en la Lonja de los Paños. Este es el centro comercial más antiguo de Cracovia. El comercio realizado aquí en la Lonja de Paños constituía una fuente relevante de ingresos para esta ciudad. Los comerciantes de paños que venían de otras ciudades solo los podían vender aquí, en este mercado. Mira a Mini Luisita Comunica aquí. Este niño le está colocando como comida a las palomas y miren todas las palomas que tiene alrededor. Mira, ¡Wow! una ¡Ay, mira! Tiene una encima en el cuello. Roy Palomo, creo que tienes que venir a Cracovia. No sé si Luisito Comunica hizo un video aquí en Cracovia. No lo he visto. Escríbanmelo aquí abajo en los comentarios si Luisito tiene un video de esta ciudad. Probablemente sí, porque él ha viajado por todas partes del mundo. Es como una atracción turística echarle comida a las palomas aquí. Mira, todo el mundo lo hace. Miren estos chicos. Aquí hay un grupito, allá hay otro grupito. No, y ellas van caminando como de esquina a esquina. ¿Quién me da más? ¿Quién me da menos? ¿Qué tal? ¡Wow! ¿Cómo las alimentan? Miren cómo vienen. Y vienen caminando, ni vuelan. O sea, ellas van caminando, literal. Y casi que se le meten en la bolsa al señor. El señor tiene una bolsa gigante. Les está echando poco a poco. Ok, está como enseñándoles a ellos cómo las tiene que alimentar. Ay, mira cómo se le montan. ¡Qué atrevidas! ¿Qué tal? Wow, yo no había visto esto. Y ellas van caminando, mira. Allá está el niño todavía jugando con las palomas. Después ellas vienen para acá. Hay demasiadas. Ahora estamos justo enfrente de la iglesia Santa María. Si levantamos la vista para ver ambas torres, la más alta es la llamada Torre de Vigilancia. Desde la Edad Media, fuera de noche o de día, siempre tenía un vigilante para advertir de los incendios. Una de las responsabilidades del vigilante era dar el toque de trompeta. Inicialmente era al amanecer y al atardecer para avisar la apertura o cierre de la ciudad. Y desde el siglo XVI toca la trompeta cada hora. La melodía del toque de trompeta se convirtió en un símbolo musical de esta ciudad. Se toca a los 4 vientos cada hora en punto. No sé si se han dado cuenta, pero estas torres son de diferente altura. Y según cuenta la leyenda, las torres fueron levantadas, es decir, hechas por 2 hermanos. Cuando el hermano menor se dio cuenta que la torre de él no era tan alta y tan bonita como la de su hermano, estaba tan lleno de envidia que lo asesinó con un cuchillo. Sin embargo, lo atormentaron los remordimientos y según cuentan, un día se clavó un cuchillo y se tiró de una de las torres. Jak lilia biała, powróć mój Jasieńku, tam ciebie poznałam. Powróć mój Jasieńku, tam ciebie poznałam. Hey! Aquí atrás tengo la torre del ayuntamiento con 70 metros de altura y 110 escalones de piedra. En el sótano de esta torre habían 2 espacios de carácter muy distinto. Uno de ellos era una bodega donde servían cerveza y vino, y separado solo por un muro estaba el lugar más tenebroso de Cracovia, la cárcel y la sala de torturas. Y esta ciudad me gusta porque hay mucha gente joven.
Si yo me pongo a ver a los alrededores, el promedio de las personas es entre 20 y 45 años. Así que hay mucha gente joven por esta ciudad y de verdad que en la noche me gustaría salir a pasear, a tomarme un trago, a probar el vodka. Para los que no saben, en esta ciudad se bebe mucho vodka y si hay algo que caracteriza a los polacos es el vodka. Esta ciudad es preciosa y nos están contando una historia súper genial. 123 años naciendo por ahí polaquitos chiquitos, ¿no? Que en la casa les enseñaban a hablar polaco, les daban comida polaca tradicional, les enseñaban la historia de Polonia y les decían que ese país era el suyo y que molaba, ¿sí? Pero cuando salían a la calle, ahí en la calle muchas veces ni siquiera podían hablar en polaco. Y cuando iban a la escuela les enseñaban la historia de otro país y les decían que ese otro país sí molaba y que el suyo no. Son los polacos los que se meten la mano al bolsillo y ¡pum! Van a dar el dinero para la reconstrucción. Que fueron más de 7.000 donaciones, aunque aquí tenemos 733 placas. Speed away from the holy mind, pride. I swear I never thought it would matter. If I'm gone by now, all my weakness keep on linger on repeat like it will be my favorite song. Antiguamente pasaban por la puerta de San Florian los reyes y los vencedores de las batallas. Hoy en día quedó esta puerta como un símbolo de bienvenida que le da la ciudad a los turistas. Más adelante, después de caminar por la puerta de San Florian, van a conseguirse este edificio con una forma bastante peculiar. Esta es la perla de las fortificaciones cracovianas. La Barbacana es uno de los edificios más espléndidos de la arquitectura militar medieval de Europa. De camino a Wawel nos encontramos con esta pequeña plaza con una cruz de madera. Esto es un monumento que nos recuerda el asesinato masivo de ciudadanos polacos para ser luego llevados y asesinados en el bosque Katyn. Sí, porque es cierto, Polonia no solo sufrió por parte de la Alemania nazi, también sufrió por los soviéticos. Ahora es bien temprano y yo me imagino que de noche esta zona la deben alumbrar con estas lamparitas. Lo que sí me he fijado mucho es que los polacos están muy orgullosos de su bandera. Por todos lados ves estos dos colores que pertenecen a su bandera, que es el rojo y el blanco. Aquí están en lazos y por aquí en las lamparitas también están blanco y rojo. Por toda la ciudad van a ver muchas imágenes emblemáticas del Papa Juan Pablo II. Por aquí hay como una galería de fotos en este parque. Aquí estaba como firmando algo, rezando. Para la ciudad, específicamente para Cracovia, es muy importante el Papa. Y por lo que me he dado cuenta, hay muchas sinagogas y muchas iglesias católicas. Y ellos son muy católicos, se lo toman muy en serio. El escudo, el himno, la bandera, Juan Pablo II y el vodka. Pare de contar. ¿Por qué lo tenemos ahí en esa ventana? Porque esa ventana se conoce como la ventana papal. Cada vez que Juan Pablo II vino a Polonia, no se quedaba en Varsovia, que era la capital, no, se quedaba acá. Pues porque esta era su ciudad, ¿no? Aquí era donde estaba la gente que quería y tal, ¿no? Entonces venía y se hospedaba ahí. Y era por esa ventana que salía a dirigirse a los polacos. Away from the holy mind, pride. I swear I never thought it would matter. If I'm gone by now, all my weakness keep on linger on repeat like it will be my favorite song. Mañana sigue nuestro viaje por esta hermosa ciudad.
Aún nos faltan varios lugares por recorrer, así que los invito a que sigan viendo la serie de videos que haré por esta hermosa ciudad. Gracias de todo corazón por acompañarme hasta aquí. Y te recuerdo que si aún no estás suscrito a mi canal, es momento de hacerlo. Aquí abajo les aparece un botón rojo y una campanita. Le dan a los dos y así YouTube siempre les va a recordar cuando yo suba un nuevo video. Y recuerda también seguirme por mi Instagram, @RoxanaChacónOficial, para que así no te pierdas ninguna de mis historias. Chicos, los quiero un montón y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! In the heat from my heart.